La sombra de la carretera maldita. Me llamo Ana Rivera y vivo en Mérida, Yucatán. Nunca pensé que un simple viaje por carretera con mis amigos podría transformarse en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó el viernes por la tarde. Éramos 4, Carlos, el conductor, Sofía, la fotógrafa aficionada, Javier, el escéptico, y yo, la que siempre insistía en que fuéramos a algún lugar interesante. Este fin de semana, ese lugar interesante era un pequeño pueblo costero al este de Campeche, conocido por sus playas vírgenes y, según los lugareños, por una leyenda oscura. Carlos había rentado una camioneta vieja, pero confiable, una Ford Explorer color verde botella. Salimos de Mérida alrededor de las 6 de la tarde, con la promesa de llegar antes de la medianoche. La carretera, al principio, era tranquila, con el sol poniéndose a nuestra izquierda, pintando el cielo de naranjas y rosas. Reíamos, cantábamos a todo pulmón las canciones que sonaban en la radio, y Javier, como siempre, se burlaba de mis intentos de contar historias de terror. Fue al caer la noche cuando la atmósfera cambió. La carretera se volvió más solitaria, los árboles se alzaban a ambos lados como espectros silenciosos, y la luz de la luna, intermitente, creaba sombras extrañas y danzantes. El silencio se hizo más palpable, roto solo por el rugido del motor de la camioneta y alguna que otra conversación esporádica. Empecé a sentir una inquietud que no podía explicar. Alrededor de las 10 de la noche, mientras pasábamos por un tramo particularmente oscuro y desolado, Carlos frenó de golpe. ¡Y mierda! ¿Qué fue eso?, exclamó, con la voz temblorosa. Todos nos sobresaltamos. ¿Qué pasa?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Creo que vi algo cruzar la carretera, respondió Carlos, mirando fijamente hacia adelante. Algo grande y oscuro. Javier, siempre el racional, se burló. Debió ser un venado, Carlos. No te asustes. Pero Carlos insistió en que no había sido un venado. No, esto era diferente. Era, como una sombra, pero con forma. Sofía, con su cámara lista, se asomó por la ventana. No veo nada, dijo, con un tono de decepción. Después de unos minutos de discusión, Carlos decidió continuar. La tensión en la camioneta era palpable. El silencio era ahora opresivo, interrumpido solo por el sonido del viento que soplaba a través de las rendijas de las ventanas. Fue entonces cuando lo olí. Un olor fétido, acre, como a azufre quemado, invadió la cabina. ¡Qué asco! ¿Qué es ese olor?, exclamó Sofía, tapándose la nariz. No lo sé, respondí, sintiendo que el estómago se me revolvía. Pero no me gusta nada. Javier, incluso él, parecía perturbado. Debe ser algo de la carretera, murmuró, aunque su voz sonaba menos segura que antes. El olor persistió, haciéndose más fuerte a medida que avanzábamos. Y luego, los murmullos. Al principio, eran casi inaudibles, como el susurro del viento entre los árboles. Pero poco a poco, se hicieron más claros, más definidos. Voces bajas, guturales, que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Oyen eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Carlos asintió, con los ojos fijos en la carretera. Sí. Lo oigo. Sofía y Javier también confirmaron haber escuchado los murmullos. El miedo se había apoderado de nosotros. Ya no éramos un grupo de amigos disfrutando de un viaje por carretera. Éramos 4 personas aterrorizadas, atrapadas en una pesadilla. De repente, escuchamos un lamento. Un grito desgarrador, que parecía venir de la distancia, pero que resonaba en nuestros oídos como si estuviera justo a nuestro lado. El lamento era tan intenso, tan lleno de dolor y desesperación, que sentí que se me helaba la sangre en las venas. Dios mío.
¿Qué está pasando?, gritó Sofía, con lágrimas en los ojos. Carlos aceleró, desesperado por alejarse de ese lugar maldito. Pero el lamento nos seguía, persistente, implacable. Y los murmullos se hacían más fuertes, más amenazantes. Fue entonces cuando la vimos. Una figura oscura, alta y delgada, que se materializó de la nada en medio de la carretera. Era una sombra, una silueta humanoide, pero carecía de detalles definidos. Era un vacío en la penumbra, una mancha de oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. Carlos intentó esquivarla, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre la camioneta, y en un instante, todo se sumió en la oscuridad. Sentí un golpe seco, un sacudón violento, y luego, el silencio. Un silencio absoluto, interrumpido solo por el latido frenético de mi corazón. Abrí los ojos lentamente. Estaba aturdida, desorientada. La camioneta estaba volcada a un lado de la carretera. El parabrisas estaba destrozado, y el aire olía a metal quemado y azufre. ¿Hay alguien ahí?, grité, con la voz ronca. No hubo respuesta. Intenté moverme, pero sentí un dolor agudo en la pierna izquierda. Estaba atrapada. Con dificultad, logré sacar mi teléfono del bolsillo. La pantalla estaba rota, pero todavía funcionaba. No tenía señal. Estaba sola, herida y aterrorizada en medio de la nada. Miré a mi alrededor, intentando discernir algo en la oscuridad. Los árboles se alzaban como espectros amenazantes, y la luna, cubierta por las nubes, apenas iluminaba el paisaje. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La sombra. Estaba allí, parada al otro lado de la camioneta, observándome. Era más clara ahora, más definida. Podía ver sus ojos, dos puntos rojos y brillantes que brillaban en la oscuridad. Sentí un terror paralizante. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba completamente a merced de esa entidad oscura. La sombra se acercó lentamente a la camioneta. Extendió una mano larga y huesuda, hacia mí. Sentí un frío intenso, como si el hielo me estuviera recorriendo las venas. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero nada sucedió. Después de lo que pareció una eternidad, abrí los ojos de nuevo. La sombra había desaparecido. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué me había perdonado? ¿Qué quería de mí? Pasé la noche entera atrapada en la camioneta, temblando de frío y de miedo. Los murmullos y el lamento continuaron durante toda la noche, atormentándome con su presencia invisible. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el horizonte, escuché voces a lo lejos. Eran campesinos que pasaban por la carretera. Me encontraron y me ayudaron a salir de la camioneta. Me llevaron al pueblo más cercano, donde me brindaron atención médica. Mi pierna estaba rota, pero estaba viva. Pregunté por mis amigos, por Carlos, Sofía y Javier. Los campesinos me dijeron que no habían encontrado a nadie más en la camioneta. Que estaba sola. No podía creerlo. ¿Dónde estaban mis amigos? ¿Qué les había pasado? Los campesinos me contaron una historia. Una leyenda antigua sobre una entidad oscura que habitaba en esa carretera. Una sombra que se alimentaba del miedo y la desesperación. Una entidad que se llevaba las almas de aquellos que se atrevían a cruzar su territorio. No sé si creo en leyendas. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Y sé que nunca volveré a ser la misma. Regresé a Mérida, pero la pesadilla me persigue. Los murmullos y el lamento siguen resonando en mi cabeza. Y la imagen de la sombra, de sus ojos rojos y brillantes, sigue grabada en mi memoria. Intento seguir adelante, de vivir una vida normal. Pero sé que hay un vacío en mi interior,
un vacío que nunca podré llenar. Un vacío que me recuerda constantemente el horror que viví en esa carretera solitaria. Un vacío que me susurra al oído que la sombra, tarde o temprano, volverá por mí. Y cuando lo haga, sé que no habrá escapatoria. Porque el vacío en la penumbra siempre encuentra su camino.